Ok, vamos a comenzar entonces vamos a iniciar con el teorema de Stokes, ¿ya? Entonces primero lo vamos a definir, sea S, subconjunto de R3, superficie orientable y regular a trozos. A trozos, ¿ya? Cuya frontera, ¿ya? Cuya frontera es una curva cerrada, simple y regular. Simple, cerrada, irregular a trozos. ¿Ya? Sea un campo vectorial de R3 en R3. Esto es importante, o sea, el teorema de Stokes vive y trabaja en R3 de clase C1, o sea, sus funciones componentes, ¿cierto? Tienen derivadas parciales primeras continuas dentro del conjunto abierto U, que incluye la superficie S, donde S está contenido en U. ¿Ya? Que contiene a eso y a su borde. ¿Ya? O sea, esas dos cosas están contenidas en U. Sea N, ¿ya? Un campo de vectores orientados positivamente. Un campo de vectores normales orientados positivamente, es decir, en sentido antihorario. ¿Ya? Entonces, podemos decir que la integral de línea de f punto de r se puede convertir en una integral de flujo sobre la superficie S, pero del rotacional, es decir, del gradiente cruz f punto ds. ¿Se entiende, no? Donde esto, por supuesto, como para tener más o menos claro, es el rotacional o el rotor del campo, y el ds aparece también como n diferencial de superficie. ¿Ya? Sabemos calcular el rotor, ¿verdad? Hay calcular el rotor de un campo. Son las derivadas parciales de cada componente del Claro, o sea, si yo defino un integral. campo, si f, ¿verdad? Es un campo definido en R3 con f, una función del tipo p, q, r, ¿cierto? Funciones componentes de tu campo, entonces el gradiente cruz f o rotor no es otra cosa que un determinante del tipo IJK, donde acá tenemos las derivadas parciales, y aquí tenemos los vectores P, Q y R, ¿verdad? Eso como para recordarlo, ¿verdad?
Ya. Entonces, aquí lo que sucede es que tenemos, bueno, una tremenda hipótesis, ¿verdad? Una superficie orientable positivamente, regular a trozos, la frontera es cerrada, simple y regular, y encierra esta superficie. El campo de vectores tiene que ser de clase C1 en un conjunto abierto que contenga a la superficie y a su frontera, ¿verdad? Si n está orientado positivamente, es decir, normal externa, entonces tenemos que la integral de flujo es igual a la integral de trabajo, ¿ya? O viceversa, yo puedo trabajar del flujo al trabajo, del trabajo al flujo, ¿ya? Entonces aquí básicamente la superficie uno debería esperar que fuera así. Yo tengo, por ejemplo, una superficie ahí, y esta zona, ¿ya? Esa zona, bueno, me quedó muy bonito, porque ahí. Y esa curva que tú ves ahí es la curva que encierra a esta superficie y está recorrida en sentido positivo. Entonces aquí tenemos la frontera de S, acá tenemos S y eso define un vector, un campo de vectores que es perpendicular a él y en forma externa, ¿verdad? Ya. Dicho esto, vamos a hacer un par de ejercicios, por supuesto, de integrales de flujo, o sea, del teorema de Stokes, que básicamente es esto que acabamos de mencionar, y ahora vamos con ejercicio. Ejercicio. El primer ejercicio, usar el teorema de Stokes para evaluar la integral de flujo del gradiente cruz F, punto ds, ¿ya? Si F, ¿ya? F de x, y, z es igual x cuadrado z cuadrado, y cuadrado z cuadrado, x y z, ¿ya? Y S es la parte del paraboloide, ¿ya? Es la parte del paraboloide, z igual a x cuadrado más y cuadrado, que está dentro del cilindro, x cuadrado más y cuadrado igual a 4, orientada hacia arriba. ¿Está bien? ¿Ya? Ese es el ejercicio número uno. Entonces tenemos que calcular el flujo de un campo vectorial, ¿cierto? El flujo de un rotacional, ¿cierto? Ahí está, el rotor. Y tenemos que un campo, y ese es un paraboloide que está dentro de un cilindro, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a hacer, por supuesto, antes de cualquier cosa, es establecer la superficie en donde estamos trabajando y cómo vamos a ir, eh, cómo vamos a trabajar este problema. Entonces, en primer lugar, podemos notar que
tenemos un paraboloide dentro de un cilindro. Es mucho más fácil dibujar el cilindro primero, ¿ya? Ahí. Ahí está nuestro cilindro. Este es un cilindro, este es un cilindro de radio 2. Tenemos X y Z. Y tenemos un paraboloide además que se abre hacia arriba. Entonces la superficie es esta que estoy marcando en rojo, ¿verdad? Toda la zona en rojo es la superficie, porque te dicen que la superficie es el paraboloide que está dentro de un cilindro, ¿verdad? Sí, el enunciado dice, es la parte del paraboloide que está dentro del cilindro, y con normal hacia arriba. Es decir, si yo defino un vector normal, aquí este vector debería apuntar, por ejemplo, en este punto, en ese sentido. Por lo tanto, uno orienta la curva intersección, porque hay una curva que rodea esta superficie, que sería ese círculo que está ahí. Entonces, para poder saber exactamente cuál es la curva, tenemos que hacer la intersección, tanto entre el paraboloide como en el cilindro. Entonces, si x cuadrado más y cuadrado es igual a 4 y z es igual a x cuadrado más y cuadrado, es fácil decir que z es igual a 4. Y el círculo, ya es decir, este cilindro, corta al paraboloide a una altura en z igual 4. Y ese círculo, si uno lo proyecta en el plano, es un círculo de radio 2. Por lo tanto, la curva responsable, porque básicamente lo que nosotros nos están pidiendo es que usemos Stokes y nos piden calcular el flujo. Entonces, por Stokes, nosotros podemos decir que ese flujo, dime, El dibujo por quinta, la normal hacia adentro. no va hacia adentro, dice normal hacia arriba. Entonces, si yo giro la curva en esa dirección, por la regla de la mano derecha, la normal va a apuntar hacia arriba. ¿Cachai o no? Ah, ya, es que mi profe como que lo explicaba de que si nosotros recorremos la curva, cuando Te miramos hacia la escucho izquierda, bajito. la normal, ¿Ah? ah, no, ¿Cómo? es que mi profe, creo que ahí lo entendí, porque mi profe, nosotros recorremos la curva ¿Ya? en sentido antihorario, Ajá. la normal que hacia nuestra izquierda y debería apuntar hacia arriba. Es por eso, ¿no? Exactamente. Es que es por la regla de la mano derecha. Tú lo que haces con los cuatro dedos sin el pulgar, orientas la superficie, o sea, orientas el giro de la curva, lo cierras y el pulgar te va a apuntar hacia arriba. ¿Se entiende, o no? Entonces, la dirección de tu pulgar en la mano derecha sería la dirección de tu vector normal. ¿Se entiende? Perfecto. Ya, pues entonces tenemos z igual 4 y tenemos un círculo de radio 2. Entonces, por el teorema de Stokes, tenemos gradiente cruz f, punto ds, no es otra cosa que la integral de línea de el borde de la curva, el borde de la superficie, que es la curva que está acá arriba. Este es delta s, de f punto dr, es decir, es una integral de trabajo. Por lo tanto, lo que tenemos que encontrar es una parametrización para delta S y resolver esa integral de campo vectorial, ¿no? Entonces, utilizamos la definición, la definición de integral de línea.
Entonces nosotros decimos, mire, la integral de línea de f punto dr no es otra cosa que la integral, ¿cierto? De un T0 a un T1, que ya la vamos a definir, del producto interno entre el campo evaluado la parametrización multiplicado por la derivada de la parametrización. ¿Verdad? La pregunta es ¿quién es delta S? ¿Quién es delta S? Entonces, si nosotros miramos, delta S es un círculo, es una circunferencia, perdón, porque no es el relleno, sino que es la circunferencia de radio 2 en z igual 4, o sea, una altura de z igual 4. Entonces, delta S es una circunferencia de radio 2 en z igual a 4. Por lo tanto, podemos decir sin ningún problema que parametrizamos comúnmente lo que es una circunferencia y te queda r de t igual a 2 coseno de t, 2 seno de t, y la altura z, que en este caso es 4. Y sabemos que t se va a mover de 0 a 2pi, porque da la vuelta completa la circunferencia, como estamos viendo acá. Por lo tanto, aplicamos. Si f es el campo definido por lo que te daban acá arriba, que era x cuadrado, z cuadrado, y cuadrado, z cuadrado, y x y z, x cuadrado, z cuadrado, y cuadrado, z cuadrado, y x y z, entonces f compuesto con r de t va a ser, recordemos que x es 2 coseno t, y es 2 seno t, y z igual 4. Entonces te queda 4 coseno cuadrado de t multiplicado por z igual 4, y al cuadrado te queda 16. Después tenemos 4 seno cuadrado de t por 16. Y después tenemos x por y por z. Entonces eso te queda 2 coseno de t por 2 seno de t por 4. Ya ahí me quedo medio corrido, lo vamos a achicar un poquito. Vamos a poner acá abajo. Ahí está, f compuesto con r. Ya, entonces ahora nos queda 16 por 4, 64, coseno cuadrado de t, 64 seno cuadrado de t, y al otro lado te queda 2 por 2, 4 por 4, te queda 16 seno t coseno t. Ahí tenemos la composición. Como r de t es 2 coseno de t, 2 seno de t, y 4, r' es igual a menos 2 seno de t, 2 coseno de t y 0. Entonces hacemos el producto punto de f compuesto con r'. Y ahí nosotros multiplicamos componente a componente. Primera con primera, segunda con segunda y tercera con tercera. Las voy a pintar. Esta es la primera y esta es la primera de r'. Esta es la segunda y esta es la segunda de r'. Y esta es la tercera y esta es la tercera de r'. Afortunadamente la última se volvió. Entonces te queda 64 por 2, te queda menos 128 coseno cuadrado de t. Y la otra te queda más 128. Ah, miento. Se me olvidó multiplicar algo. Coseno cuadrado t, seno t. Ahí sí.
más 128 seno cuadrado de t coseno de t. ¿Verdad? Está bien, ¿cierto? Y uno podría eventualmente sacar factor común aquí por 128 y ordenarlo un poquito y dejar primero el seno cuadrado de t, coseno de t, menos coseno cuadrado de t, seno t. Ahí uno puede seguir trabajando la integral, pero no importa. Ahí está el producto punto. Y ahora hacemos el cálculo. Que el cálculo es el producto punto de t entre 0 y 2pi, que es donde se movía la curva, ¿verdad? Por lo tanto nos queda la integral de superficie del rotacional punto de S, no es otra cosa que la integral de 0 a 2pi de 128 seno cuadrado de t coseno t menos coseno cuadrado de t seno t de t. Y ahí podemos separar las integrales y calcular. Entonces nos queda lo siguiente. Quedaría 128 integral de 0 a 2pi seno cuadrado de t coseno t de t menos 128 integral de 0 a 2pi coseno cuadrado de t seno t de t. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta aquí, verdad? Ya. Entonces, en esta primera integral, yo lo voy a hacer relativamente rápido. Si u vale seno, de u vale coseno. Entonces, te queda u cuadrado, y eso es u cubo partido por 3, ¿verdad? Te queda integral de u cuadrado, y eso es u cubo partido por 3, más c, ¿cierto? Y eso sería seno cubo de t partido por 3, más c. ¿Ya? La primera integral, si uno hace un proceso de integración rápido, ¿qué haría eso? Entonces nos queda 128 seno cubo de t partido por 3 evaluado entre 0 y 2pi. ¿Ya? Ahí lo hice chiquitito como para poder, que es un método de integración simplemente, ¿no? Ya, listo. Vamos a dejar ahí. En este otro lado, hacemos u igual coseno de t de u menos seno t de t, ¿verdad? Y te queda la integral de menos u cuadrado de u, y eso sería menos u al cubo partido por 3, más c, y eso sería menos coseno cubo de t partido por 3, más c. ¿Ya? O sea, algo parecido, pero con un signo menos adelante, ¿ya? Que podríamos eventualmente ponerle, voy a achicar un poquitito, le ponemos acá, al menos le ponemos más, porque aplicamos ley de los signos, y te queda más 128 coseno, perdón, coseno cubo de t partido por 3, evaluado entre 0 y 2pi. ¿Está bien? ¿Está todo ok o no? Sí, está bien, ya. Entonces, esto sería 128 tercios seno cubo de 2pi menos seno cubo de 0 más 128 tercios coseno cubo de 2pi menos coseno cubo de 0. Bueno, seno cubo de 2pi es 0, seno de 0 es 0, coseno de 2pi es 1 y coseno de 0 también es 1. Entonces todo se anuló. Por lo tanto, el flujo es 0. ¿Está bien? ¿Se entendió bien? Pero pues, se entiende. No te escucho. ¿Cómo? Se entiende. Ya, perfecto. Ya, genial. Entonces ahora vamos a ver el caso opuesto. Fíjate, usamos el teorema de Stokes para evaluar un flujo. Es decir, pasamos de un flujo a una integral de línea.
Ahora vamos a hacerlo al revés. Vamos a calcular una integral de línea y vamos a ir al flujo. ¿Ya? Ya, entonces, ejercicio número 2. Ejercicio uno, ejercicio 2. Ejercicio 2. Entonces, y así aprovechamos de practicar integrales de línea e integrales de flujo. Entonces, use el teorema de Stokes para evaluar la integral de línea de f punto dr, ¿ya? Sí, sí, f de x, y, z, si el flujo es este, y z, 2xz, y e elevado a xy, ¿ya? Con c, la circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual 16, y z igual a 5. ¿Ya? Ok. Ya, entonces te piden ahora evaluar la integral de línea. Entonces ahora nosotros decimos, bueno, igual como delante, si teníamos una integral de flujo, por aquí, por acá arriba mejor. Si nos pedían evaluar una integral de flujo, nosotros pasamos a una integral de línea. Ahora vamos a pensar el teorema al revés. Es decir, vamos a decir, bueno, la integral de f punto dr no es otra cosa que la integral doble sobre la superficie S que está encerrada por esa C de el rotacional de este campo diferencial de superficie. ¿Está bien? ¿Sí? Estamos pensando ahora para el otro lado. Ok. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir la superficie. La superficie es una circunferencia x cuadrado más y cuadrado igual 16, es decir, de radio 4, que está situada en z igual 5. ¿Ya? Entonces, dibujemos la circunferencia. A ver, es una cosa así. De radio 4. Bueno, no me quedo muy derechito, pero la idea es esa. Ahí. Ahí está la circunferencia. Y en z igual 5. Es decir, esto está a una altura z igual 5. Esta circunferencia es de radio 4. Entonces, ¿cuál es la superficie? Porque aquí tenemos que saber, antes teníamos que saber la curva. Bueno, la curva es la que está en azul. La superficie que está encerrando esta curva es el disco, todo lo que está dentro. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Por lo tanto, esa es mi superficie. El giro, por supuesto, va en este sentido. Por lo tanto, la normal, ¿cierto? Que la voy a dibujar con rojo, es una normal que tiene un z positivo. ¿Ya? Esa sería mi vector normal en cualquier parte. ¿Sí?
apuntaría hacia arriba, entendiendo que este es el X, este es el Y y este es el Z. ¿Ya? Entonces la normal apuntaría hacia arriba. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, ya sabemos quién es la superficie, podemos parametrizarla, de hecho tenemos que hacerlo, y decimos, bueno, esta integral de trabajo, vamos a poner W, es la integral de superficie de el rotacional punto diferencial de superficie con S, que la podemos definir como todos los puntos X y Z que están en R3. Es importante describir la superficie para yo poder hacer la parametrización en forma correcta. Son todos los puntos que están adentro de la circunferencia de radio 4, es decir, con todos los puntos interiores, ¿cierto? Ahí, menor o igual, y Z igual 5. Por lo tanto, la parametrización va a depender de R y de teta. Z queda constante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos, parametricemos el círculo. Tendríamos R coseno de teta, R seno de teta y Z 5. ¿Está bien? Perfecto. R, para poder generar ese círculo, R se mueve entre 0 y 4 y teta se va a mover de 0 a 2pi. ¿Ya? Entonces, al describir la superficie, uno ya inmediatamente puede mirar de mejor manera qué parametrización va a usar, cuáles son las variables y cuáles son las constantes. Ya, perfecto. Entonces ahí tenemos la parametrización. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el rotacional. F de X y Z es IZ 2XZ y E elevado a XY. Vamos con el rotacional. Entonces, gradiente cruz F queda IJK, ya, D A de X, D A de Y, D A de Z. Ya abajo ponemos las componentes. Y Z, 2XZ y E elevado a XY. Y Z, 2XZ, E a la XY. Listo. Hacemos el cálculo con la cuenta. ¿Ya? Y tapamos Y, te queda D A de Y, de E elevado a XY, menos D A de Z, 2XZ, J, tapamos J, te queda D A de X, E elevado a XY, menos D A de Z, y Z, más K, tendríamos dA de X, 2XZ, menos dA de Y, Z. Está bien, ¿cierto? Hasta ahí no hay ningún problema. Ya, perfecto. Ya, hagamos el cálculo. Te queda, en la primera componente, quedaría la derivada con respecto a y de esto, sería X, E elevado a XY, y al otro lado tendríamos 2Z, 2X, perdón. Estoy clarito, estoy derivando con respecto a Z, queda 2X, ahí sí. J, derivamos con respecto a X la E, te queda I por E, XY. Derivamos con respecto a Z, te queda Y. En K, derivamos con respecto a X, te queda 2Z. Derivamos con respecto a Y, te queda Z. Entonces, en definitiva,
gradiente cruz F va a ser simplemente, yo voy a factorizar por x ahí, x e elevado a xy menos 2. En j voy a factorizar por y por menos, queda y 1 menos e elevado a xy. Explico de inmediato lo que dice ahí. Factoricé por y este signo menos ingresó a cambiar todos los signos y por eso los di vuelta. Y acá 2z menos z es z, entonces te queda la tercera componente simplemente z. Está bien, ¿cierto? No hay ningún problema hasta ahí. Ya, perfecto. Bien, entonces tenemos el gradiente cruz F. Fíjate que el gradiente QF, que es un rotacional, es otro campo, ¿ya? Es otro campo, o sea, el gradiente cruz F, que yo le voy a poner así, rot F, es un campo vectorial, igual, que depende de X y Z. X, lo voy a escribir de nuevo. O sea, es un campo, efectivamente, de tres variables. Por lo tanto, si lo vemos desde esa perspectiva, nosotros queremos calcular un flujo. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. La integral de trabajo, que es el flujo de este rotacional, punto ds, como este es otro campo, usamos la definición y sería la integral sobre la superficie parametrizada en r y θ, en este caso, de el rotacional de f compuesto con t, ahí está la composición, de r, θ, multiplicado por el otro vector que sería t sub r cruz t sub θ de r, θ. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Dime, te escucho bajito. ¿y por qué en este ejercicio ocupó esta definición y en el anterior ocupó otra definición? En el anterior tampoco ocupó el producto cruz, ni esto. No, porque, a ver, en el primer ejercicio te pedían calcular un flujo, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, si te pedían calcular el flujo, la idea no es usar la definición de flujo, usar el teorema. Y el teorema, te dicen, use el teorema de Stokes. Entonces, si mi idea es calcular el flujo, el teorema te dice, usted puede transformar el flujo en una integral de línea. Entonces, nuestro problema pasó de ser un flujo a ser una integral de línea. ¿Te fijas? Entonces, en el problema anterior, nos pusimos a buscar la curva que estaba implicada en la integral de línea, parametrizamos usando la definición de integral de línea. ¿Cachai? Sí. Ya. Ahora, ¿cierto? Bueno, con todo lo que implicó. Ahora es al revés. Ahora te dicen, use el teorema para evaluar una integral de línea. ¿Cachai? La verdad. Entonces, si yo quiero evaluar la integral de línea, la idea es no hacerlo por el lado de la integral de línea, sino que aplicando el teorema. Y el teorema te dice, usted puede transformar la integral de línea en una integral de flujo. Por lo tanto, tu problema ahora se reduce a aprender a evaluar esa integral de flujo. Entonces ahí entra la definición de integral de flujo. ¿Cachai? Ya, porque sí, ya lo entendí. Ya, perfecto. Ya, por eso es que parametrizamos una superficie, por eso es que calculamos el rotacional y por eso es que ahora vamos a aplicar la definición de flujo, que es evaluar el rotacional en la parametrización multiplicado por el producto cruz, ¿verdad? De t sub r cruz t sub θ. Ya, perfecto. Entonces vamos a evaluar primero. Rot F compuesto con t, r, θ es, antes que todo, antes que todo, porque aquí está el rotacional, lo tenemos arriba,
quiero ver quién hará T de R, teta, ¿verdad? Voy a sacar esto, un poquito más abajo. El rotacional, y lo voy a dejar así como... Sabemos lo que tenemos que hacer, ahora vamos a ver qué es lo que necesitamos. Necesito saber quién es el rotacional. Este es el rotacional. ¿Ya? Lo voy a pegar aquí abajo, chiquitito. Ya, ahí está el rotacional. Necesito T de R, teta, que nosotros dijimos que era R coseno teta, R seno teta, y si no me equivoco era 5, creo, ¿no? ¿Sí? Sí, efectivamente. Tenemos el rotacional, tenemos la superficie parametrizada, hagamos la composición. Entonces, X R coseno teta por E elevado a R cuadrado seno teta coseno teta menos 2. Después tenemos R seno teta por 1 menos E elevado a R cuadrado seno teta coseno teta. Y finalmente Z, que es 5. ¿Se entendió la composición, verdad? Ya. Reemplazamos X, Y Z de nuestra parametrización en el campo que define el rotacional. Lo vamos a achicar un poquito. Ahí está. Ya, tenemos eso. Ahora vamos a calcular T sub R, T sub teta y hacemos el producto cruz. T sub R, aquí a coseno teta, estamos derivando con respecto a R. T sub teta menos R seno, ahora con respecto a teta. R coseno y 0. Entonces, T sub R cruz T sub teta es el producto cruz. Y J, K. ¿Y qué nos queda? T sub R, coseno teta, seno teta, 0. Menos R seno teta, R coseno de teta, 0. Esto es muy bueno porque I, si yo tapo I, te queda 0. J, si tapo J, también te queda 0. Y si tapo K, te queda R coseno cuadrado más R seno cuadrado. Entonces el vector al final te queda 0, 0, R. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe. Ya. Y acuérdense que lo importante era que este vector apuntara hacia arriba. Y como R es positivo, la componente Z es positiva, ¿cierto? Entonces apunta hacia arriba. Entonces este vector está apuntando en la dirección correcta. ¿Ya? Eso es importante. Por lo tanto, hacemos producto punto. Voy a poner así, ROT F o T, ¿cierto? Multiplicado con T sub R cruz T sub teta. Ahí estoy haciendo el producto punto. Acuérdate que eso es lo que se calcula en el flujo. Un producto punto entre la composición con el vector normal que recién tenemos aquí. Entonces, al hacer la composición, nos queda. El primer vector es este vector que tenemos acá. Lo voy a copiar. Que es el vector este que tenemos aquí. Ya. El segundo vector es el vector 0, 0, R. ¿Ya? Ahí está el producto cruz, o sea, producto punto. Primera con primera, 0. Segunda con segunda, 0. Tercera con tercera, 5R. ¿Verdad?
Entonces el flujo, ¿cierto? La integral va a ser S, R, teta, de este producto, que es 5R, de R, teta. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ahora, R se movía ¿de dónde hasta dónde? De 0 a 4. Y teta, ¿de dónde se movía? De 0 a 2pi. Entonces, hagámoslo cuenta. Entonces, esto es de 0 a 2pi, de 0 a 4, 5R, de R, de teta. Ya, pues entonces ahora hacemos las cuentas, te queda 5 medios 0 a 2pi, R cuadrado entre 0 y 4 de teta. Entonces, 4 al cuadrado son 16. Te queda 16 por 5 partido por 2, integral de 0 a 2pi de teta. Y eso es teta entre 0 y 2pi, 2 en 16 son 8, 8 por 5, 40. 40 por teta entre 0 y 2pi. Entonces esto es 80pi. Y ahí estaría completado el ejercicio. ¿Se entendió bien? Yo creo que no entiendo. Está bueno. Está bueno el ejercicio, ¿cierto? Ya.